Hola, buenas tardes. La intención de este video es hacer un rejuvenecimiento de una paciente, detectar los datos de envejecimiento temprano. Les voy a ir yo explicando cómo es que vamos envejeciendo con el tiempo, qué datos o hallazgos vamos a ir identificando a partir de los 30 años. Vamos a hacer varias cosas en nuestra paciente, vamos a hacer rejuvenecimiento de ojos, vamos a hacer ojera, tratamiento de ojera, de nariz, de labios, de mandíbula, todo para que quede la cara completamente simétrica como debe de ser y ustedes se puedan dar cuenta de cómo es que deben de tratarse y sobre todo que sea de la forma y manera más temprana. De esa manera nosotros vamos a lograr tener resultados muy naturales y duraderos durante el tiempo. Y esto nos permite que ustedes luzcan con una piel sana pues la mayor parte de su vida. Entonces no se lo pierdan, vamos a empezar ahorita a describir cuáles son estos hallazgos y poco a poco vamos a ir tratando cada una de las áreas. Bueno, pues les decía, este video es con la finalidad de que ustedes aprendan a identificar los rasgos de envejecimiento y además aprovecho para decirles que vamos a tener un evento aquí en Dermas Skin donde vamos a hacer un día de inyectables, un día de rejuvenecimiento, un día donde vamos a mejorar la calidad de la piel de los pacientes en todos los aspectos y vamos a revertir todos estos datos que les voy a comentar a continuación. En general se dice que el envejecimiento comienza a partir de los 25 años, porque se empieza a perder a partir de ahí la producción de colágeno y elastina, que son proteínas estructurales de la piel, y además el ácido hialurónico que nos da la humectación natural también va disminuyendo significativamente. A partir de los 25 lo que vamos a empezar a ver es que se empiezan a formar las clásicas patitas de gallo, que son estas líneas perioculares. Posteriormente, a partir de los 30, ya vemos lo que es una ptosis o una caída del tercio lateral de la ceja, es decir, de esta parte de aquí o de la colita de la ceja y del párpado. Empieza a descender y eso poco a poco se va acentuando con el tiempo hasta que llega un punto en que pareciera que el ojo es mucho más pequeño, porque incluso vamos viendo que va a hacerse una piel más redundante, es decir, que empieza aquí a haber este exceso de piel y por lo tanto la apertura ocular ya disminuye de manera significativa. Eso es a partir de los 30, baja la ceja, el párpado cae, 40 ya se ve un poquito más marcada esta cuestión y a los 50, 60 la piel ya es muchísimo más redundante y se empieza a notar como la apertura del ojo es mucho menor. Luego, a partir de los 40 ya empezamos a notar, además de esto, que hay una pérdida de grasa y los surcos nasogenianos también, que es esta parte de aquí, se empiezan a marcar cada vez más. Normalmente vemos 3 líneas de envejecimiento, que es lo que yo les digo a los pacientes, así es como iniciamos. La primera, que es la línea de la ojera, ¿sí? Que es esta parte que viene aquí, o el tear through, así le llamamos nosotros, o el surco lagrimal, donde se empieza a notar que hay una pérdida de volumen en esta área. Posteriormente vemos el surco nasogeniano y después el labio mentoniano, las líneas de marioneta, que se empiezan a marcar de manera un poquito más definida o pronunciada conforme avanza el tiempo. Perdemos grasa, la grasa profunda se atrofia, es decir, se va, la piel, yo le digo al paciente, ya no tiene dónde sostenerse, el hueso se va haciendo más chiquito, hay algo que se llama atrofia también, y entonces tienden a colgar los tejidos. Entonces vemos toda esta flacidez. A diferencia de la grasa profunda que se va, la grasa superficial esa se queda. Entonces por eso se ve como gordito en esta parte de aquí a nivel del surco nasogeniano y por eso se nota mucho más esta parte. Depende obviamente del paciente y de la genética, la intensidad, digamos, de estos cambios que vamos a tener. Y posteriormente vemos que se pierde prácticamente por completo la definición del ángulo de la mandíbula y de la línea mandibular como tal. Entonces toda esta proyección del arco ciliar, la nariz, la punta de la nariz que esté levantada, los labios que estén bien definidos, es decir, el borde o el contorno del labio debe estar muy bien definido, la línea mandibular, el ángulo mandibular, la apertura del ojo, todos esos rasgos son de juventud y son los que se van perdiendo. Esa es la evaluación que hacemos nosotros, tanto los dermatólogos que tenemos esta capacitación de medicina estética o antiedad, más los cirujanos plásticos, los que estamos capacitados para llevar a cabo este proceso de reversión, por así decirlo, del envejecimiento.
Entonces, por eso es muy importante siempre acudir con personal calificado para poder lograr obviamente los resultados adecuados. Hay muchos mitos respecto a este tipo de terapéuticas, pero eso lo podemos ver después. Obviamente, si ustedes se arriesgan en un lugar donde el personal no está certificado, obviamente tienen mucho más riesgo de tener algún tipo de complicación. Pero en general, digamos que estos son los rasgos de juventud. Hay unas mediciones especiales que se pueden hacer. Ahorita lo vamos a ver con la paciente. Les voy a ir explicando qué es lo que vamos a ir corrigiendo paso a paso y vamos a ir viendo el resto del video en poco a poquito. Muy bien, vamos a empezar con nuestra paciente. Vamos a hacer el rejuvenecimiento por tercios, es decir, tercio superior de la cara, que va aquí hasta el ojo. Tercio medio, que digamos que va de la ojera a esta parte de arriba del labio o donde termina la nariz, y tercio inferior, que es básicamente los labios y la región de la mandíbula. Estoy hablándoles en términos muy generales, estamos haciendo este video muy coloquial para que ustedes me entiendan. No me voy a meter en datos anatómicos finos, pero obviamente quien haga estos procedimientos debe saber la anatomía perfectamente. En estos pacientes, aquí lo primero que vamos a evaluar en el tercio superior es la proyección del arco de la ceja. En esta paciente vemos que está perfectamente bien proyectado y se ve que la ceja está por encima del párpado, de la parte lateral, digamos, del párpado superior y del arco supraciliar. Aquí arriba de este arco supraciliar o de este huesito debe de estar la ceja, como se ve en ella. Y si yo la giro un poquito a 3/4, se debe de ver proyectado este hueso, el arco supraciliar, ¿de acuerdo? Entonces ella tiene su ceja muy bien colocada, ¿de acuerdo? El párpado está también con una firmeza adecuada. Vemos una apertura ocular también adecuada. En esta paciente no vemos ptosis o caída. Entonces, en esta parte afortunadamente no vemos ningún problema. Pero decíamos que vamos a empezar a ver líneas en reposo conforme va avanzando el tiempo. A partir de los 25, la pata de gallo. Dependiendo de cómo gesticula el paciente, vamos a ver líneas en la frente, en reposo, y las del entrecejo. Ella es una paciente que ya se ha cuidado, ¿sí? Que ya tiene algunos tratamientos previos, y esto le ha favorecido mucho porque las líneas que tiene son muy discretas, pero obviamente mientras más pronto las tratemos e impidamos que esto se siga marcando, es mucho mejor. Entonces, esta paciente ya está previamente anestesiada y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la toxina a nivel de la frente. Depende mucho la evaluación de cada paciente. Aquí lo ideal es no modificar la altura de las cejas. Sin embargo, en algunas pacientes que ya tienen un poco de caída del párpado, lo que hacemos es colocar unos puntos estratégicos de toxina para que se abra el tercio lateral de la ceja y que se vea el ojo más grande. Sin embargo, en algunas pacientes que tienen ya mucha ptosis o una caída del párpado importante y una piel muy redundante o un exceso de piel en esta área, en algunos casos nos apoyamos de otro tipo de rellenos a nivel de este arco, donde les decía el arco supraciliar, donde ponemos un poco de ácido hialurónico para abrir también más el ojo. Pero cuando ya la piel es demasiada, definitivamente el paciente requiere de una blefaroplastia, o sea, que le corten ese exceso de piel, pero eso lo hace el cirujano plástico. Entonces aquí en esta paciente vamos a hacer unos pequeños piquetitos, vamos a poner un poco de toxina en toda esta área. La forma de aplicarlo depende obviamente de la anatomía del paciente, de las arrugas que tenga, ¿sí? Y de la técnica de cada médico. Pero pueden ser varias formas. Aquí en ella le voy a poner un tipo zigzag para poner en toda esta parte de la frente, para borrar las arruguitas que se le hacen justamente en esta área, porque en realidad si nosotros vemos en esta área prácticamente no tiene nada de arrugas. Sin embargo, cuando a ella le pedimos que frunza un poquito, que arrugue, hace arrugas aquí arriba, si se fijan, relajamos. Entonces aquí vamos a poner un poquito de toxina también, ¿sí? Son unos piquetitos, ella ya está previamente anestesiada, ¿sí? Y con esto vamos a lograr que esas arrugas se vayan difuminando, y como están muy superficiales, esas arrugas se van a borrar al 100%. La toxina tiene un efecto a las 48 horas después de que lo aplicamos, se empieza a ver el efecto, y el efecto máximo se obtiene 7 a 10 días después. Aproximadamente dura de 4 a 6 meses, ¿ok?
Vamos a aplicar ahora en el entrecejo, ahí enojada, por favor. Relajamos, entonces en este músculo, ¿sí? Vamos a poner 3 piquetitos. 1, que se llama músculo corrugador, y en el músculo procerus. Bueno, y listo. Y ya con eso, en el caso de esta paciente, pues ya tenemos tratado el tercio superior, es decir, frente, entrecejo. Ella cuando sonríe prácticamente no tiene nada de pata de gallo. Entonces, como son mínimas las líneas, aquí nos podemos apoyar de otro tipo de tecnología, por ejemplo la radiofrecuencia fraccionada, radiofrecuencia con microagujas, láser, etc. O sea, ahorita nos vamos a enfocar básicamente en inyectables, eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Pero también para pacientes que a lo mejor no quieren inyectarse todavía, también tenemos forma de tratar estos datos o estos signos del envejecimiento. Aquí vamos a evaluar también la firmeza de la piel y el hundimiento que hay a nivel de la región temporal. En esta parte, con el tiempo, se va viendo cómo se hunde, ¿sí? En esta área, a partir de los 35, 40, dependiendo obviamente de la anatomía del paciente, pero aquí también se ve una pérdida de volumen muy importante. Afortunadamente en esta paciente no la tenemos tampoco. Entonces prácticamente con ella tenemos una apertura ocular adecuada, una ceja bien posicionada, una proyección del arco ciliar también que es adecuado, unas líneas muy finas que ya las tratamos en la frente, en el entrecejo, y en general en la región periocular o pata de gallo ahí no tenemos ningún problema. Entonces con ella aquí terminamos.